فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله. Bienvenidos todos a un nuevo viernes de conversatorio. La semana pasada, para quienes nos acompañaron también, vamos a meternos ya un poco en el lado del arte, de la cultura, a través de la música, que nos acompañó en un conversatorio anterior. Hoy tenemos un conversatorio que hemos denominado Palestina en escena, teatro y cine. Para eso tenemos nosotros hoy día aquí a muchos invitados, como ustedes podrán ver, muchos porque ellos son parte del colectivo Natuf, que hoy nos acompaña para hablar un poco, en este caso específico, del teatro. Bienvenidos Alejandra, Andrea, Constantino, Cristina, Juan Carlos y Emilia a este espacio que nos brinda la comunidad palestina de nuestro país. Les contamos también a quienes nos están viendo a través de la página de Facebook, de la Federación Palestina de Chile, que también este conversatorio se puede ver a través de Facebook de Arab TV y por supuesto de quien nos invita hoy, quien invita al colectivo, quien nos brinda esta posibilidad de estar juntos hoy, a la OSP de la Universidad Católica. Así que en esta misma plataforma de Facebook, pero a través de 3 vías distintas. Bienvenidas, como les decía, aquí a este espacio de conversación. Vamos enseguida, de lleno. Te voy a preguntar primero a ti, Andrea, codirectora y dramaturga, ¿de dónde viene el nombre Natuf? Que es lo primero para empezar a presentarnos y entrar un poco, romper el hielo. Oye, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estamos súper contentos de estar acá en este espacio. Es bien importante para todas nosotras y nosotros poder compartir este trabajo que hemos hecho, porque, bueno, ha sido como súper gravitante en la vida nuestra, ¿no? Que después vamos a desarrollar más eso. El nombre Natuf, a mí me hubiese gustado que la Alejandra lo hubiese dicho porque ella lo dice muy bien. Viene de un sitio arqueológico preagrario, donde no existía como todo el tema de la frontera, ¿verdad? Donde no existe, bueno, estamos hablando como de Palestina histórica, en esa geografía, en esos territorios, y es no existía el límite geográfico, no existía el ser judío, el ser palestino, sino que era previo a todo esto, ¿no? Entonces nos nombramos Natuf para decir, aquí, más allá de la historia de quién estaba primero, somos todos personas, seres humanos que habitamos múltiples espacios en distintos momentos históricos, ¿no? Más o menos por ahí va el tema de Natuf. No sé si Ale o alguien quiere complementar. Quizás solo mencionar que, claro, que era esta cultura específicamente los natufienses, como se les nombró, que existen hace más de 12.000 años atrás, y eran preagrarios y seminómades. Eso. Solo hay como un detalle. Estamos un poco también el contexto histórico Sí, del nombre. sí. Está representado lo que decía Andrea en este colectivo, están estas voces también en este colectivo. Te quiero preguntar a ti, Emilia, porque puedes verlo un poquito, extrapolarlo, porque tú eres la única que no es de origen árabe o de origen judío y te sales un poco de la composición natural que tiene Natuf desde su gestación en base a su nombre. Sí, para mí, o sea, yo entré a este grupo que es bien diverso, bien extraño. Para mí Natuf es mi casa también, a pesar de no tener una pertenencia judía, una comunidad palestina. Para mí Natuf se ha vuelto un lugar de desarrollarse, un lugar donde compartimos con personas visiones políticas, éticas,
Natuf es, para mí Natuf es más que solamente un colectivo que se ha dedicado a hacer una obra de teatro, que si bien puede haber comenzado como eso, que si bien para mí, por lo menos como productora, comenzó como sumarme a un equipo que está trabajando en una obra de teatro, Natuf para mí ya tiene vida propia, ya es un ser, una entidad, y la vamos habitando diferentes personas. Natuf se ha convertido, como les digo, en una casa, y creo que tenemos mucho más para proyectarnos. Se está ramificando todo lo que hemos visto, todo el tema de Palestina, también vinculándolo con lo que nos pasa aquí en las comunidades, la comunidad mapuche. Estamos abriendo este mundo, este rango de acciones a varias problemáticas, a varias luchas, digamos. Para mí Natuf es más que solo un colectivo, y creo que un colectivo teatral, y creo que hablo por todos también, decir que es como una comunidad, somos una comunidad que están haciendo. Bueno, y en relación a esta comunidad queremos conocer un poco más, queremos saber algo más sobre la obra El Círculo, que es la obra primogénita de este colectivo. Y tengo entendido, Alejandra, que tiene para nosotros una breve síntesis, no una síntesis, no un resumen de la obra, por supuesto que no, sino más bien una síntesis que tiene que ver con el proceso creativo, de quiénes son ustedes, en qué consiste la obra, hacia dónde va, qué quieren lograr. Alejandra, cuéntanos un poco y le cuento a quienes nos están escuchando que vamos a compartir el video a continuación con ustedes y que luego de ello vamos a seguir con Natuf, no se nos vayan a desconectar. Luego del video vamos a ir también con las preguntas que todos tienen respecto a cómo llegamos a la obra, cómo conocemos más del colectivo, cómo podemos ver la obra. Así que no se despeguen porque luego del video tenemos lo mejor del conversatorio. Alejandra, cuéntanos del video que está por venir. Bueno, el video que les vamos a presentar ahora efectivamente es una especie de síntesis de la obra. Hay que recordar que la obra de teatro El Círculo es una obra que revela en sí misma el proceso de investigación y creación de la misma obra, entonces como un loop en sí mismo, ¿no? Cuenta cómo el proceso que nosotros vivimos y nosotras vivimos durante 1 año y medio de trabajo como creadores y creadoras de orígenes palestinos y judíos, con obviamente otros creadores y otras creadoras chilenos sin origen palestino ni judío. Esa es la obra. Ahora, durante la pandemia estuvimos con la Andrea Yadach, trabajando en una residencia en el Centro Cultural de España, haciendo una revisión del proceso que vivimos para tratar de identificar una metodología de trabajo. Y ese trabajo de investigación que llevamos a cabo el primer semestre de este año, desde el confinamiento, dio lugar a esta pieza escénico-fílmica, la vamos a llamar, gracias al trabajo del colectivo en su conjunto y con Emilia Martín, que es realizadora audiovisual, que efectivamente es una síntesis de la obra. Trabajamos con dramaturgia de la obra, no hay dramaturgia nueva, pero sí con algunos elementos visuales novedosos, nuevos, que le dan otra visión. Y en su conjunto la pensamos en base a una estructura de 4 partes, no van a ver la pieza así tan estructurada, pero sí que habla de como las grandes partes de nuestro proceso. Una primera parte que es cuando nos conocimos, nos contactamos y empezamos a mostrarnos nuestras identidades, a presentarnos entre nosotros y nosotras. Luego una siguiente parte en que empezó la defensa comunitaria, la defensa de los relatos de lado y lado, para luego llegar al momento en que pudimos vernos realmente, ponernos en el lugar del otro, el otro en el sentido de la otredad, ¿no? Y finalmente cerrar con una utopía común, reconocer aquello que es irreconciliable y cómo podemos ir más allá pensando en una ética común. Quizás, no sé si, chiquillos, alguien quiere decir algo más sobre el material fílmico. No, lo que pasa es que solo acotar que el material tiene que ver con hitos, ¿verdad? Con 4 hitos que a lo mejor sería bacán para nosotras que ustedes vieran el material y pudiesen también apreciar qué ven en el material fílmico, porque nosotras tuvimos un gran proceso muy intenso y que eso es justamente lo que queremos hablar hoy día. Eso. Entonces, podemos ir con el material. Disfruten. Ese es un planeta. Más allá una estrella. Más lejos una supernova. En ese ahí casi se dibuja un mapa, pero es una ilusión óptica.
en ese ahí en el tiempo humano de 1947, mediante resolución de las Naciones Unidas, se propone la partición de Palestina bajo mandato británico para la creación de un Estado judío y de un Estado palestino. Para uno significó el retorno a las tierras que albergaron a los primeros judíos. Para los palestinos fue la catástrofe, la Nakba, la expulsión de sus hogares ancestrales. Somos un grupo de chilenos, unos judíos y otros palestinos. Si nos ven juntos, ¿podrían decir quién es judío y quién palestino? Yo soy judío 1. Yo soy Palestina 2. Judío 3. Palestino 1. Palestino 3. Yo, judía 2. ¿Falta alguien? Sí, judío 4 no va a venir. Tiene miedo de que lo expulsen de la comunidad por estar haciendo una obra de teatro con palestinos o que no lo dejen entrar más a Israel. Es complicado. Eso. Sí, yo pensé que sabían, pero la Palestina 4 tampoco va a venir. Dijo que si no es con judíos pro-palestinos no vale la pena, que dice que es demasiado absoluto lo que está pasando allá como para andar con discursos tibios. Chuta. Eso. Mi nombre es Domingo Safi Dueri. Mis padres huyeron de Palestina y de los turcos otomanos que la ocupaban a principios del siglo pasado. Yo nací en Chile, en abril de 1911. En esa misma época, mis bisabuelos judíos huyeron de Moldavia, un país cercano a Rusia con orillas al Mar Negro. Seguramente fue por las persecuciones que se les hacía a los judíos. Yo no sé muchas cosas de mi familia, porque hubo un incendio en la casa de mi papá y se quemaron todos los recuerdos. Lo que sí sé es que mi bisabuelo quedó ciego después de 10 años de llegar a Chile. A veces pienso que para mi abuelo haber quedado ciego fue una manera de quedarse en su mente, en su cuerpo y de recordar por siempre el paisaje de Palestina. No ver, no reconocer, preferir la oscuridad antes que el exilio. No importa dónde vaya, dónde esté, estoy en mi cuerpo. Mis bisabuelos, ellos se vinieron desde Rumania. Venían escapando de las persecuciones que se hacían a los judíos en Europa del Este. Yo no conocía a mi bisabuela Esther, solo sé que le decían la gringa aquí en su barrio San Miguel, en Chile. Yo siempre me la imagino a ella así. Nosotros llegamos a Chile hablando solo yiddish. Hoy vom Pripetschik brennt Rafael und die Stieb is eis und der Yo también soy judío, Remi die kleine judío sefaradí. Kinderlach. Mi familia materna huyó de Turquía. Allá hablaban ladino. Aquí una canción en ladino. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tu diamante, a las cuatro me casí. Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. Seguramente antes de eso los expulsaron de España, junto a los musulmanes. Me encanta la idea de imaginarlos juntos cruzando el mar hacia Turquía. Yo creo que soy Palestina de cuerpo. Mis brazos, mis manos, mi cara. Él es mi abuelo paterno, rodeado de su hamule, su clan. Ella es mi abuela. Y nosotros resistimos manteniendo viva nuestra cultura y tradiciones. Mi bisabuelo quiso cortar de raíz con Palestina. De hecho, nunca quiso que habláramos árabe. Quizás era su manera de lidiar con el dolor que seguramente le causó partir, o quizás pensó que así nos asimilaríamos mejor. Mi mamá nació en Israel, bueno, como la Shlomit.
Claro que ella nació en el sur, en el Negev, en el desierto. Mi mamá pasó su primer año de vida en un kibutz, una comunidad agrícola donde la única lengua que se podía hablar era el hebreo. Esta es Palestina. Acá nació mi papá, y su papá, y su mamá, y sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos, y los abuelos de mi madre, generaciones tras generaciones. Ellos vienen de Belén, donde nació Aísa, Jesús. Mi papá huyó para la Nakba, la catástrofe, la gran expulsión, perpetua y eterna. Mis abuelos, ellos se prepararon desde Chile para ir a poblar esa nación nueva, esa tierra que ellos iban a construir con sus propias manos, el país que iba a salvar a todos los judíos de las persecuciones, las matanzas en masa, las expulsiones. Para mis abuelos, esa nueva nación era parte de su sueño socialista, una nueva sociedad en Israel. הנה מה טוב מנהי שבטחים גם יחד. وينا رمالة وينا رمالة وانت يا مسافر وينا رمالة وينا رمالة وينا رمالة وانت يا مسافر وينا رمالة ما تخاف من الله ما تخاف من الله سعدتك قلبي ما تخاف من الله وين يا حبيبي. ¿Tú quieres decir que en la obra hay que hablar de los dos lados? No, digo, entre los judíos y los palestinos tenemos miles de años de historia. ¿Por qué nos tenemos que centrar únicamente en los últimos 70 años? Miren, chiquillos, si yo estoy ensayando aquí con ustedes, es a consecuencia de la Nakba. Mi abuelo se vino con su hijo, mi papá, a Chile. Lo que para ustedes es la independencia, para mí es mi exilio. A mí me encantaría poder hablar y ver otras cosas, pero yo no puedo. Mientras Palestina esté bajo ocupación, yo no puedo. Yo repudio las políticas de colonización del Estado de Israel. Las repudio. Chiquillos, esto no va a avanzar así. En la obra tenemos que hablar de esto, chiquillos, de esto que está pasando en este momento, que no nos podemos comunicar, que no podemos escucharnos, que no dialogamos, que no somos capaces de conectarnos con...
Tú eres una partisana judía que estás peleando en la resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Tú eras un agricultor, igual que tu padre y tu abuelo y toda tu familia. Te expulsaron de tu aldea, la masacraron y la destruyeron entera. Tú eres una costurera y vivías tranquila en tu pueblo, hasta que te agarraron, te pusieron una estrella amarilla y te metieron en un gueto. Mataron a toda tu familia. Decidiste aprender a usar el arma en el campamento de refugiados donde vives. Decidiste luchar para liberar tu tierra y retornar a ella. Tú aprendiste a disparar en el bosque, que es donde estás ahora peleando. Ya no vas a llorar más. Mientras no haya justicia, no va a haber paz y solo va a haber resistencia. Tu idioma es el árabe. تسمعون بالآل والفكر. أنا فداي. أنا فداي. Tu lengua es el Yiddish. Zognit keimol as du geist dem letzten Weg. Himmel bleiben, verstellen Leute. Aunque lo intentamos, un campo de refugiados no es un hogar. El hogar es la casa que acoge a toda la familia, que crece cuando crece el jamule y se construye con las manos. Para los palestinos. Para nosotros, los palestinos, no es solo un montón de ladrillos, es nuestra columna vertebral. Yo creo que para nosotros, después de tanta huida, el templo es el cuerpo, la comunidad, el hogar. Cuéntame tu historia. Yo un día ya no voy a decir que soy rumana. Ya no voy a decir que soy israelí. Ya no voy a decir que soy chilena, que soy peruana. Yo un día voy a decir que soy una viviente. Los vivientes somos todos los vivientes, al mismo tiempo en la tierra viviente. Una vez, un grupo de viajeros se encontraron en un espacio como este. No se sabía si era en la luna o en un teatro o en qué cuerpo celeste del espacio. Bailaban. Todos tenían historias de viajes por cosas tristes, viajes por el miedo de otros a ser destruidos. Estas personas decidieron inventar una danza que al bailarla dijera: «Tú que estás ahí, mírame». Esta danza se hizo con los pedazos de otras danzas, de muchas otras que decían: «Todos somos pedazos de otros, pedazos de la tierra misma». Pero esa frase no se entiende realmente. Por eso la danza, para entenderla. Yo no la he bailado todavía, la danza, pero sí, cuando miro desde muy lejos a la tierra, puedo entender ese todo orgánico. Lo malo es que desde acá, solo veo pedazos. Bueno, definitivamente yo creo que no solamente nos llama un poco a la reflexión, sino que también veo ya en el chat que surgen algunas preguntas a partir del video, lo cual es muy bueno. Les quería recordar a todos que se suman recién, que vienen llegando quizás un poco atrasados a nuestra transmisión del día de hoy, que estamos hablando hoy día sobre específicamente el teatro y Palestina. Esta misma transmisión está siendo en este segundo de manera alterna a través de Arab TV, de la página en Facebook de la Federación Palestina y, por supuesto, de la OSP de la Universidad Católica, que es quien invita y quien ha organizado esta increíble oportunidad para hablar, en este caso, de teatro. Bueno,
viendo el video, por supuesto que yo estaba muy atenta al video, aquí anoté la primera pregunta, porque voy a partir yo con las preguntas, mientras nuestro chat de quienes nos ven comienza con sus propias preguntas. Yo tengo aquí mi pregunta y la escribí, no sé si se alcanza a ver. Prejuicios. Prejuicios. ¿Alguno de ustedes algún prejuicio inicial, quizás un poco desde la desconfianza, un poco quizás desde la ignorancia, cuando tuvieron la oportunidad de vincularse con este grupo tan heterogéneo? Todos. ¿Constantino? Sí, Sí, adelante, por favor. yo, sí. Y antes puedo a la señora Esther Ananía, para que sepan, nosotros no estamos en representación de ninguna de las comunidades. Sí, nosotros somos la voz de nosotros mismos, para que se aclare eso en el chat. Entonces, ese primer aparte quería hacer. Otra cosa, bueno, ahora con los prejuicios, sí, había prejuicios, había mucho resquemor y mucha evasión en un principio. De hecho, abiertamente cuando empezamos a trabajar, dijimos, los que no querían seguir participando de esto son libres de poder tomar la decisión y irse. Hubo muchas de las reuniones que personalmente, cuando partimos nosotros haciendo investigación primero. De hecho, cuando nos invitaron y se quiso formar el primer grupo, nosotros, el grupo de los palestinos, dijimos que había una piedra a tope porque esto se podría tomar como normalización de la situación en Palestina y nosotros no estábamos dispuestos a que eso sucediera. Invitamos a los compañeros judíos a que hiciéramos una investigación y un estudio profundo acerca de lo que sucede en Palestina e Israel en la actualidad. Y fue así como los prejuicios, que tomó un gran tiempo de poder ir bajando esas barreras, que de hecho fue el parte del proceso, y al final uno lo ve en la obra, que es eso, la obra es nuestro proceso en escena. Luego del estudio, ¿cierto?, de distintos pensadores y pensadoras que tomamos en cuenta, por ejemplo, entre ellos está textos de Edward Said, de Hannah Arendt, de Judith Butler también, de Mahmoud Darwish, ¿cierto? Nos basamos en otros más, a Amir Ma'alouf. Entonces fue así como fuimos bajando los prejuicios. ¿Sí? O sea, con el estudio. Y eso da a entender también que el conocimiento y el estudiar es el arma para poder combatir los prejuicios y obviamente la falta de sabiduría. Se me olvidó ahora la palabra específicamente la que quería decir, pero es eso, el conocimiento y el estudiar es lo que nos ayuda al final a derribar el racismo y todos los derivados que nacen de eso. Eso quería comentarles. Cristina, ¿tú lo percibes con la misma narración que nos comparte Constantino? Sí, porque, bueno, yo estaba como en un movimiento circular, yo los miraba de afuera porque yo estaba haciendo el registro. Y sí, de hecho, lo hemos hablado con el Nino, o sea, me acuerdo una vez patente que el Nino dijo que ahora si escuchaba hablar algo mal de los judíos, a él como que le dolía. Como que porque eran sus amigos. Estaban hablando también de sus amigos, entonces sí, porque en el fondo también y lo hemos hablado en otros conversatorios, para nosotros, o sea, por lo menos para mí, yo aprendí con los chiquillos algo que como que quizás antes, quizás lo podía entender, pero lo tenía un poco como que había un velo, que ser judío no significa ser israelí, ni tener que defender Israel, ni nada por el estilo, o sea, es otra cosa. Entonces, para nosotros, por lo menos para mí, yo creo que a los demás también les pasó, fue como un cambio como sacarse un velo, desvelar algo. Y eso te hacía tener un poquito menos de prejuicio y poder irte acercando como que
como el cuerpo se relaja. Juan Carlos, en tu caso, esto que Cristina refleja como sacar un velo, ¿para ti fue sacar un velo a tirones o te abriste totalmente a la posibilidad de, bueno, voy a escuchar, voy a ver, voy a conocer? ¿Cómo fue para ti? Mira, para mí la experiencia fue un poco distinta, porque de hecho te diría que yo soy el más centro de los palestinos, o el que creía ser el más centro. Yo llegué creyendo que estaba súper al medio, que podía ser un puente, y me fui dando cuenta a medida que profundizamos el trabajo, que incluso a pesar de esa creencia yo tenía prejuicios súper arraigados. Lo voy a decir en público y abiertamente, la Alejandra es mi amiga hace 15 años, y me di cuenta durante el proceso, y se lo dije, fue muy fuerte, que para mí era mi amiga a pesar de ser judía. Y eso fue muy violento para mí como realización, como tantas otras, digamos. Entonces, creo que este proceso para todos, de distintas posiciones iniciales, fue un descubrir realmente dónde estábamos, qué pensábamos, cómo sentíamos, cómo vivíamos la realidad de Israel y Palestina acá. Y ciertamente fuimos descubriendo cosas que muchos no creímos que existían. Pasó lo mismo en el lado judío, que esta vez desgraciadamente solo está representado por la Ale. Ale, entonces te tenemos que preguntar a ti porque representas además de ti a un lado. Cuéntanos cómo fue para ti esta rasgadura de velo, como nos decía Cristina. O sea, es difícil incluso representar al microgrupo que somos los 4 actores chilenos. Siempre quiero también destacar que nosotros somos todos chilenos y chilenas, nos posicionamos desde acá. A pesar de que, bueno, hay algunos que tengan más cercanía porque son descendientes directos de la Nakba, o bien la Shlomit que nació en un kibutz en Israel. Pero incluso es difícil porque nosotros los 4 judíos, judías que partimos este proyecto, ya veníamos con distintas visiones. Yo la verdad es que venía en un inicio con poco prejuicio, pero también venía con poco prejuicio por mucha ignorancia. Yo sí veía una asimetría al principio, para mí no había un problema, como yo no entendía cuál era el problema, digamos, como que veía algo que había algo ahí muy interesante, pero efectivamente mi mamá nació en un kibutz en Israel, efectivamente yo tengo familia israelí y había ido a Israel hacía un par de años y de hecho fue como, hay que hacer algo, como, porque tenía esa narrativa, solo esa narrativa. Y lo que el proceso a mí, y aquí hablo a título muy personal, me hizo fue, me pegó un remesón muy fuerte en varios ámbitos. De partida, ver, o sea, yo no había visto lo que realmente ocurría fuera del muro, lo que realmente ocurría en Gaza, no sabía, o sea, para ser súper honesta, yo no lo sabía. Y eso me removió mucho mi identidad judía, que efectivamente, como dice la Cristi, es distinto ser judío, judía, es distinto ser sionista, es distinto ser israelí incluso, incluso siendo israelí es muy distinto ser un colono, ser un israelí que resiste junto a los palestinos también en un acto de corresistencia. Hay muchos ámbitos y yo no lo había visto. Y a mí me removió muy profundamente en una solidaridad muy profunda con mis compañeros. Así como decía la Cristi ahora, a mí también me pasa que cada vez que ahora sé algo de Palestina, al tiro les escribo a los chiquillos, a mis amigos, como ¿cómo está y cómo te duele esto? Porque yo sé que les duele más profundo de lo que le duele a otras personas, otras realidades. Y en términos de mi identidad judía también me removió mucho, me activó políticamente en ese sentido. Sí. Bueno, aquí viene algo súper interesante, ya como para meternos un poco en esta parte creativa de la obra y en la obra en sí. Quisiera preguntarle a Andrea, que es codirectora junto con Alejandra. Andrea, ¿cómo tomas esto que Alejandra nos mencionaba de su identidad judía? ¿Cómo tomas la identidad palestina, árabe, que tienen otros miembros del colectivo? ¿Cómo toman estas identidades, estas perspectivas distintas, estos prejuicios iniciales, que son absolutamente lógicos, normales y esperables? ¿Cómo se toma todo esto, en el caso tuyo, que eres directora de la obra, para hacer una simbiosis y que salga un proyecto creativo común? Cuéntanos, por favor, esa parte. Ya, fue súper difícil, porque, a ver, ¿por dónde empiezo? Solo quiero aclarar que yo tenía muchos prejuicios. Creo que es importante eso. Para las personas que están como inquietas con el tema del sionismo, no somos sionistas. También quiero despejar eso para que podamos entrar en
en conversaciones más profundas también, y poder decir cuál fue nuestro encuentro y cuál fue el valor de este encuentro y lo difícil que es y también lo valiente que fue este grupo de hacer este ejercicio, porque el Nino a lo mejor puede hablar después, a él le dolía el cuerpo cada vez que nos juntábamos. O sea, no es como un acto de solo de ganas, de deseos de hacer algo juntos. Cuando la Ale me propone hacer algo en colectivo, yo le digo, perdón, pero hay una situación demasiado asimétrica. Le hablé de lo peligroso que era hacer algo juntos, una obra X, porque la situación allá es tan asimétrica que el riesgo que se corría era invisibilizar justamente aquello desde una asimetría acá en Chile. Entonces, las personas palestinas que estamos acá siempre hemos tenido como una postura bastante clara respecto de lo que sucede allá. Si bien el Juan Carlos Safi decía que él se sentía el más mediador, no por eso él deja de ver o dejaba, o sea, la visión respecto de la situación palestina no ha variado en cuanto a nuestra visión política y nuestro compromiso con el sufrimiento o la situación claramente asimétrica que sucede allá, ¿no? Para nosotros sí es una colonización y sí es una ocupación y sí hay expansionismo. Ya eso lo dejo claro como para que entremos en otros temas. Entonces, desde ese lugar, un saludo muy grande a la Mafe, después voy a preguntar algo a ella. Desde ese lugar, imagínate lo difícil que fue para nosotras empezar a hablar de esto. Entonces empezamos a hablar muy de a poquito. Primero era la biografía, quién eres tú, porque, qué sé yo, comimos juntos y después nos atrevimos a hablar de temas más radicales desde los documentales y desde el estudio también. Entonces, ¿cómo se hace esto para ponerlo en escena? Primero traté de escribir una ficción para poder hablar de lo incómodo, pero eso no resultó, era muy forzado, entonces decidimos justamente hablar de nuestro mismo proceso, que era lo más valorable, ¿no? Como el viaje de este grupo, la modificación de este grupo frente al otro, y cómo nosotros éramos, por el temor al rechazo de nuestras comunidades o a la lealtad, ¿verdad?, frente a lo que sucedía allá, seguíamos generando esta otredad, ¿no? Cómo replicamos esta situación de tú eres el otro, yo hasta aquí nomás contigo. Entonces, cómo superamos eso y cómo algunas cosas se quedaron, ¿verdad?, en el mismo lugar. Eso se trató de poner en escena, por una parte validando la misma cosmovisión judía en la misma proporción de que es absolutamente distinto al relato sionista más ultraderecha, ¿no? Como la cosmovisión judía es profundamente humanista, entonces por eso mismo había que relevarla junto a relevar lo que sucedía en Palestina para que nos vinculara a un horizonte ético, y frente a ese horizonte ético generar un relato común y observar nuestras diferencias desde ese horizonte ético, que es lo que nos unía y nos une todavía. Y desde ese piso nosotros podemos evolucionar a otras conversaciones, a cosas mucho más profundas, a una corresistencia, como decía la Ale. O sea, en la última función la Ale en el conversatorio dice, yo me considero pro-Palestina. Y ese cambio, ese eje, ese cambio de mirada, de postura, se gesta gracias a este gran proceso. Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Para mí, eso. No sé si te contesté bien, pero traté de... Sí, y yo creo que es importante también mencionar, vamos a ir enseguida con la pregunta de María Fernanda, así que nos espere ahí un segundo con final la pregunta. Yo creo que es importante que, tal como hablamos de prejuicios iniciales de ustedes al momento de entrar a este equipo y decir sí, participo, sí, me sumo,
al momento de que ustedes tenían esos resquemores y esos prejuicios, bueno, se entiende que quizás quienes están escuchando el conversatorio también tengan algunos prejuicios, y bueno, por eso les estamos dando la oportunidad de que nos envíen sus preguntas rápidamente para alcanzar a responderlas todas. Y para aquellos que llegaron atrasados y están un poco colgados, como que no saben mucho de qué estamos hablando porque entraron recién, no se preocupen, porque esta actividad va a quedar almacenada aquí en la página de la OSP, de la Federación Palestina y en Arab TV en Facebook, así que pueden verla completita después. Ahora sí vamos con la pregunta de María Fernanda, por favor, que la teníamos ahí congelada. ¿Ustedes creen que el teatro puede ser un espacio legítimo para presentar y reelaborar narrativas no hegemónicas sobre la cuestión palestina? ¿Por qué y cómo? Vamos con Emilia. Yo también quiero decir algo después. O sea, hay otro voluntario también. Hola, Si Cristina. quieres ir tú, Cristi, si quieres ir. O sea, yo quiero decir algo corto, yo creo que sí. O sea, yo soy la que menos sé de teatro acá, pero basándome en lo que aprendí de los chicos, y yo estoy tratando de trabajar un poco más en el cine, yo creo que por lo que yo vi del trabajo dramatúrgico de la Andrea, para empezar, ya no es un trabajo lineal, al no ser un trabajo lineal y aristotélico, que es de una mirada ya hegemónica, al no tener esa mirada hegemónica sobre la creación, yo creo que ya al no usar el lenguaje hegemónico ya sale de ahí. Ya puede presentar, reelaborar una narrativa, porque en el fondo muchas veces pasa que se crean obras de teatro, películas, que hablan de Palestina, lo que sufren los palestinos, lo que sufre cualquier persona en el mundo, pero con la misma narrativa hegemónica. Entonces, como que no hay resistencia al final, en el sentido artístico. Entonces, yo creo que sí, que el teatro puede reelaborar narrativas no hegemónicas, y a través de la forma y el contenido. Acá yo creo que hay una correlación de forma y contenido que hace que sí. Eso. Bueno, es muy importante. Te muteaste, Andrea. Bueno, disculpen. Es muy importante lo que nos señala Cristina, ella tiene un rol fundamental, puesto que ella fue quien registró todo, incluido ensayos, quizás por ahí una pequeña discusión, quizás por ahí un pequeño debate, así que ella tiene mucho que decir al respecto. Recuerden que estamos contestando a todas sus preguntas, así que los invitamos a enviarnos cada una de ellas para aprovechar este espacio y que tenemos aquí a una parte importante del elenco de El Círculo. ¿Cómo han vivido la reacción del público? ¿Fue como lo esperaban? Ahora sí, Emilia, tú. Ya, yo creo que la reacción que yo esperaba del público es totalmente diferente a cómo deben haber estado los chicos con sus pertenencias a cada comunidad, esperando que reaccionara el público. Yo lo que puedo hablar, más que de mí, ni esperar lo que esperaba yo notaba a los chicos en general, a todos, bastante nerviosos, porque seguían habiendo, quizás ahora no, ya ha pasado un año desde nuestro estreno, pero siento que tenían ciertas barreras, tenían ciertas resistencias, no sabían cómo iba a reaccionar la familia, los cercanos, qué iba a pensar el resto. El día del estreno estaban todos muy nerviosos también, porque es un tema difícil, es un tema delicado, porque tiene mucho que ver con temas muy sensibles de todas las personas. Entonces, la reacción del público, yo creo que en general fue bien acogedora, en su gran mayoría, ¿ya? La gente recibía, entendía que este es un trabajo también que nace desde el arte, desde la empatía de los actores, de ponerse en el lugar del otro. No es como decía Nino, no estamos aquí como para decir, nosotros tenemos la verdad absoluta, esto es, y esta es la verdad, no, sino que presentar lo que nosotros vivimos, lo que los chicos vivieron poniéndose en el lugar del otro, enfrentándose a una narrativa contraria, entendiendo también, dejar de estar con esta sensación de la defensiva también de voy a escuchar lo que me dice, pero yo sigo creyendo lo mío, sino que voy a ver qué es lo que está diciendo para entenderlo, ¿sí? Como esta sensación de empezar ya, bueno, empatía en general. Entonces creo que el
público también conectaba con eso, con esto de así como ellos se entendían entre sí, el público ponerse en el lugar de unos y otros para entender a los chicos desde los diferentes lados. Bueno, aquí tenemos la pregunta de Fiorella, que nos pregunta si todavía surgen las discusiones como al inicio del proceso por este tema. Yo creo que es una buena pregunta, porque al principio seguramente, claro, se conversaron algunas cosas, se derribaron algunos prejuicios, se rompió un poco más el hielo, pero uno dice, bueno, vamos viendo sobre la marcha, piano, piano. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo ves tú, cómo podrías responder a Fiorella esta pregunta? Mira, yo primero quiero quitarle quizás el cariz negativo a la discusión. Si no hubiese habido discusión, no hubiese habido obra, y precisamente porque sigue habiendo discusiones que seguimos creando y encontrando espacios nuevos. Creo que la discusión bien entendida ha sido la base sobre la cual se generó este proceso. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con ser capaz de ir resolviendo o llegando a puntos de encuentro en ciertas discusiones y ser capaces de profundizar. Si siguiéramos pegados en las mismas discusiones que hace 2 años, cuando empezó este proceso, 2 años y medio, o en las mismas discusiones que llevamos desde el 48, no habría mucho más que decir. Y creo que ese es el desafío también. Nosotros somos chilenos antes que nada. Creo que hemos sabido reconocer nuestros distintos niveles de involucramiento, tanto con el lado judío como con el lado palestino, y desde ahí presentamos nuestro punto de vista, y es esa variedad de puntos de vista la que es rica, y por eso también se da en otros espacios. Mi rol un poco en este grupo, yo soy ingeniero comercial, no soy actor, estudié el capitalismo, soy un defensor en teoría de la derecha, y me encuentro con mis compañeros que son actores, que son más defensores de la izquierda, que no creen en el capitalismo, y eso también ha sido, como tantos otros, un espacio para discutir y para crecer, para aprender todos, y no necesariamente de economía. Respecto de, quiero comenzar, perdona que me tome un poco la palabra, pero quiero responder un poco los comentarios. Creo que lo que he aprendido, voy a hablar por mí, después mis compañeros podrán hablar por sí. Yo creo que lo primero, y aunque lo hemos dicho, es que hay que aprender a reconocer la diferencia entre ser judío, ser israelí y ser sionista. Son 3 cosas que son distintas. Un sionista puede ser israelí, puede ser judío. De hecho, hay un diálogo muy divertido ¿cómo se llama? Un compañero, y que precisamente habla de eso, que al final las 3 cosas pueden ser o pueden no ser conjuntas, y por tanto hay un crisol de posibilidades. Y entonces, cuando hablamos de los prejuicios, está primero ese, el que el judío es el invasor, es que el judío es el malo, y judíos hay en China, hay en África, hay algunos que ni saben de la existencia de Israel, y no por eso vienen con una carga de nacimiento. Creo que eso es lo primero que quisimos despejar. Y pasa lo mismo con el hecho de ser palestino. Entonces, creo que fue importante para nosotros pasar de esta división dura respecto de ser el invasor y el invadido. Hay tanto más, por lo menos en esta comunidad de chilenos de origen palestino, de origen judío, cruzados por el conflicto. Y respecto voy a dejar simplemente el pensamiento para los comentaristas. ¿Cuándo deja el israelí, cuándo deja de ser invasor? ¿Cuándo dejamos los chilenos de ser invasores en Chile? Mi familia llegó hace 100 años, yo soy un invasor. Los españoles llegaron hace 500, ¿son invasores ellos? ¿Quién es chileno? Entonces, ¿qué pasa con un israelí que lleva 50 años viviendo, que ya es bisnieto de un invasor? ¿Es invasor también? Entonces son esas las discusiones que se van profundizando y nos permiten pensar en un espacio fuera de decir, oye, es que hay bombardeos en Gaza. Sí, nos duelen muchísimo, pero quedarnos ahí nos ayuda a ver un poco más allá y a buscar otras alternativas. Gracias. Continuando con las preguntas, aquí teníamos una pregunta recién que en relación a si continuarán con este proyecto o si tienen otros proyectos en mente. Quería hacerle esta pregunta a Constantino, pero también sumar a esta pregunta el antecedente de si los proyectos que tengan pensados a futuro, si es que los tienen que ver también con la dicotomía de Palestina y de Israel, de judíos y de palestinos, o el colectivo se abre a otros temas distintos.
Ya, voy a pedir la ayuda también después de que conteste de Andrea y Alejandra. Sí, seguimos trabajando, específicamente en el último tiempo en la forma en que en el proceso creativo que nosotros tuvimos. Generamos una forma de trabajar con respecto a ciertos temas entre relatos antagónicos. Entonces, la forma que tenemos de trabajar la estamos compartiendo con otros grupos, en otros, por ejemplo, con el Centro Cultural España. Se ha formado una alianza y hemos estado haciendo temas no netamente teatrales, sino que más de investigación. ¿Sí? El colectivo Natuf tiene varias aristas, que está la de investigación, además la del teatro. Entonces seguimos trabajando y ahora en temas, ¿cómo se llama? En temas que son de la actualidad, ¿cierto? Que nos cruzan a nosotros. Por ejemplo, el tema mapuche, como decía Emilia, ¿cierto? Y otros temas que tienen relación a lo que sucede en Palestina, ¿cierto? Eso básicamente, si me puede complementar la Alejandra. Y lo otro, con respecto a lo que decía Juan Carlos en la última parte, no es por ser controversial, pero hay cosas que ahí yo no comparto. Es muy distinta la forma que tiene un judío que sí vino a Palestina para colonizar, que la que tuvieron tus abuelos, que no expulsaron a nadie. ¿Me entendí? Entiendo tal vez a lo que tú vas, pero no es lo mismo. Eso como mi punto de vista. Y a Kamal, el primer punto que él preguntó, si me puedo tomar, Andrea, rápido, cuando mostramos los relatos de persecución contrastados, se da a entender cierta legitimidad del Estado de Israel. Cuando contrastamos los relatos, no queremos justificar la creación del Estado de Israel, sino que es ver a la otra persona, ¿sí? Ese era el rol de poner los relatos al final. No era de justificar la creación, por esto se creó Israel. No, es ver a la otra persona y no negar lo que le pasó a la otra gente. O sea, es como si a nosotros nos negaran, no, Palestina nunca fue invadida, colonizada, no fueron expulsados sus habitantes, no está siendo borrada del mapa y negada. Es básicamente eso, en la pregunta 1, que es la que he alcanzado a leer. Eso, y para darle más tiempo también a mis otros compañeros y compañeras para que respondan la pregunta de los proyectos que tenemos. Muchas gracias. Sí, a Alejandra le habían hecho la invitación a sumarse. Sí. Para complementar un poco, sí, efectivamente, lo que pasa es que cuando empezamos este proyecto no nos imaginamos lo que iba a pasar, en nosotros principalmente, o sea, como en el ímpetu, en el impulso. Claro, terminamos armando la fundación, que es Natuf, el colectivo es una fundación, y la manera en la que nos encontramos, en la que pudimos discutir abiertamente, y la manera en la que llegamos finalmente después de no solo estrenar la obra, porque el estreno no fue el final, sino que después la temporada éramos otra edad y habían conflictos a pesar de que empezamos a ver lo mismo. Yo lo digo aquí para que también, o sea, yo reconozco que hay una ocupación, que hay un estado de apartheid en este momento, que el Estado de Israel, yo no apoyo al gobierno actual de Israel, por supuesto que no, o sea, no tengo cómo hacerlo. Si soy una defensora de los derechos humanos aquí en la Quebrada del Ají, no puedo. Pero después de todo eso, igual nosotros nos sentimos muchas veces como ¿qué voz tengo que tomar? ¿La mía propia, lo que yo veo, o tengo que representar a otros judíos en la comunidad judía? Entonces era muy complejo. Después vino el estreno que nos puso frente al público, que era otra edad nueva, en fin, y todo ese material, todo lo que estoy contando ahora es un poco irresumible en una charla, o incluso en 5 charlas es un poco irresumible, y nos dimos cuenta que ahí tenemos una materia prima muy fuerte, como decía Constantino,
y que justamente en este momento estamos en preparación o en ideando otros proyectos. Por un lado, esto que iniciamos en el Centro Cultural de España, que lo que pretendemos es hacer una investigación sobre el propio proceso, que si bien tuvo planificación, obviamente hubo mucho emergente, pasaron muchas cosas que no nos imaginábamos que podían pasar, y eso es lo que queremos recuperar, revisar y poder decantar de ahí una metodología para encuentros de miradas antagónicas, ya sean como las nuestras, que tenemos el piso de Chile, aunque como bien decía una persona mapuche que vio la obra, ustedes hablan de Chile como si fuera algo muy fácil, ser chileno, ser chilena es como nada. Es complejo en sí mismo, también lo reconocemos, tiene una complejidad muy grande porque en este territorio también hubo colonización, pero lo tomamos porque nos sirve para tener algo en común, digamos, para poder mirar Israel-Palestina. Y desde ahí, entonces, nosotros intuimos que puede haber algo que podemos decantar para luego trabajar en talleres con personas, actores o no actores, entonces generar también actividades formativas, y estamos también pensando en algunos proyectos creativos, escénicos, fílmicos, dada también la contingencia, el encierro, no sabemos cuándo vamos a poder volver al teatro, entonces también es importante renovarnos como este material que vieron hoy. Tenemos ganas de generar un nuevo material fílmico en la revisión ahora de nosotros, de nuestro proceso un año después. Y perdón, estamos como yendo y viniendo las preguntas, lo siento, pero alguien preguntaba por ahí que si todavía surgían discusiones entre nosotros como antes. Es súper distinto porque llegamos a un punto donde vemos muy parecido. No puedo decir que vemos exactamente lo mismo porque no puedo hablar por todos, decir que vemos exactamente lo mismo, pero sí ya no es el tironeo de antes, o sea, hay un piso ético común, hay un entendido común, hay algo base que nos permite ahora discutir en otro nivel y poder ver otras cosas. Si bien antes estaba lo de la identidad y cómo esa identidad es amarrante en términos de tener una lealtad con una comunidad, ahora nos preguntamos por la comunidad en tanto diversidad, como bien decía la Emi al principio, ¿no? Como nosotros somos un colectivo, ahora somos comunidad, en la diferencia, pero con una base ética común. Ahí, eso. Bueno, tomando las palabras de Alejandra, yo creo que tiene mucho sentido pensar que quizás las visiones siguen siendo distintas, pero tienen una altura de miras que les permite tener una retroalimentación un poco más dinámica y receptiva de parte de unos y de otros, sin identificar un uno y un otro, pero que les hace, o sea, que les permite de alguna manera poder conversarlo, poder hablarlo sin que esto se convierta en un problema ni en una discusión. Eso también puede suceder, porque yo creo que la gracia del colectivo es un poco alcanzar ese objetivo. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas, ya estamos próximos a cerrar nuestro conversatorio del día de hoy con el colectivo Natuf. Les pregunto enseguida, antes que se nos vaya el tiempo, a propósito de lo que dice Alejandra, para los actores judíos, ¿cómo ha sido este proceso para ustedes desde la mirada de sus comunidades? ¿Cómo es el apoyo de las miradas judías? Exactamente de las comunidades judías no sionistas en nuestro país. Bueno, a ver, yo tengo que confesar aquí que dentro de los actores judíos soy una de las no tan comunitarias. Yo no soy una judía muy comunitaria. Yo no fui al Instituto Hebreo, soy bastante laica, en fin. Pero sí hubo personas judías que fueron se sintieron muy impactadas con la obra, se nos acercaron muy gratamente, sintiéndose muy representadas en la obra. Y también hubo hartas personas judías que nos criticaron no defender suficiente a Israel. Eso es real. Ahora, con todo esto, fue interesante lo que ocurrió, ¿no? Como que vimos distintas miradas judías desde la audiencia, y a mí en particular me generó mucha inquietud. Para mí, después de ver todo lo que vi gracias al equipo de los palestinos, bueno, todos en conjunto en realidad, el colectivo en sí mismo, con mi familia en Israel también, entonces todas las complejidades que se me empezaban a cruzar, y porque durante el proceso también conocimos a personas externas al colectivo, pero como amigos o amigas del colectivo, entre ellos el Claudio Mandler, que es chileno-israelí, fue soldado, y el Yayo, que bueno, nos hicimos muy amigos junto con otras personas que empezamos a conocer en el proceso y que venían ya con la iniciativa hace tiempo de generar un nuevo colectivo, un nuevo grupo judío que no fuera sionista y que pudiera levantar una voz crítica independiente. Después del estreno yo me quedé con la inquietud de que el teatro
era bastante, pero a mí no me bastaba, no era suficiente para lo que estaba viendo, entonces generamos una agrupación que salió ahora, recién vio la luz ahora en junio, hace poquito, que se llama Agrupación Judía Diana Arón, que le hace homenaje a Diana Arón, que es una chilena judía que es detenida, desaparecida por la dictadura de Pinochet. Y bueno, y desde ahí nuestra primera acción fue que hicimos una declaración en contra de la anexión de Palestina, como judíos y judías chilenos, chilenas independientes. Y ahí estamos tratando de levantar una voz un poco diferente a lo que se suele escuchar en este territorio, y muy inspirados y inspiradas, debo decirlo, por otras agrupaciones judías en el mundo y en Israel también, que están peleando contra la ocupación. No es nuestro único tópico, es muy importante, pero no es el único, sí, que también hay otras actualizaciones de la identidad judía que para nosotros son muy importantes. Bueno, vamos entonces con la última pregunta de nuestro conversatorio el día de hoy, con Flo Salá, que nos pregunta, desde su experiencia llegando a esta base común, ¿creen que esto sea posible en el plano político palestino-israelí? ¿Consideran que su trabajo es un acto político? Andrea, te pregunto a ti en esta ocasión, ¿el teatro, la obra en este caso, porque la pregunta es hacia ustedes, es un acto político? Absolutamente, sí. En ese sentido, voy a unir algunas preguntas, lo que decía la María Fernanda sobre si el teatro podía gestar o generar una relación no hegemónica. Creo que sí, en distintos aspectos. Ya el modo de trabajar, bueno, la Cristina dijo un poco por qué, desde un punto de vista estructural, dramatúrgico, pero también es cómo se ponen las voces, cómo se escuchan estas voces y cómo no se teme a la confrontación, ¿no? Entonces no hay una imposición de una mirada, hay una invitación de hecho, a la modificación de la mirada, y eso en sí es invitar a la no hegemonía, ¿verdad? Que no hay una única verdad, sino que poder girar la mirada, ver la perspectiva de otro lugar y bueno, hablar desde lo propio, pero también desde lo colectivo, para un colectivo, para generar vínculos y puntos de vista profundos y diversos, es un acto político. Lo que nosotros hemos hecho es un acto político porque nos ponemos en cuestión, ¿verdad?, a nosotras mismas, pero desde lo que pensamos respecto de una realidad común, ¿verdad?, que es lo palestino, pensamos lo judío y lo ponemos en cuestión desde nuestro mismo ser, ¿no? En ese sentido, las identidades también se movilizan, y voy a hablar a título personal. Yo consigno, después de hacer esto, yo soy cada vez menos palestina, pero gracias a Palestina puedo ver las Palestinas del mundo. Es decir, no solo veo lo palestino ya no quiero decir dolor porque creo que está un poco manoseado eso, ¿no?, desde varios lugares. Sí veo la realidad, veo una colonización, entonces veo esas colonizaciones en otros espacios también. Y cuando hablo de colonización, no solo me refiero a una colonización territorial, sino que a una colonización de los saberes, del ser, ¿verdad? Cómo colonizo al ser, es decir, a toda una sabiduría, a todo lo que implica un saber ser, ¿verdad? Y un poder desde, no sé, los poderes pueden ser múltiples, ¿verdad? Y desde lo no impositivo, ¿verdad? No sé si me estoy desviando mucho, si me queréis decir de nuevo la pregunta, pero quise aunar bastante. ¿Lale? ¿Qué? Está claro, no. ¿Puedo decir algo? La Cristi tiene la mano arriba hace rato y no la han dejado hablar. No, pero súper cortito, que por un poquito atrás, ya, que la gente tenía la impresión de que como que se igualaban ciertas cosas, en alguna parte la impresión que ambos hayan sido expulsados igualmente. Acá los actores
pusieron el cuerpo y la memoria de su familia, los relatos familiares. Entonces, cuando la Ale, que está acá, para no nombrar a los otros chicos, cuenta la historia que ella recibió, los traumas que recibió, o los traumas que recibió el Nino, o los traumas que recibió Juan Carlos, o sea, no puede borrar eso. Aunque parezca o no parezca, ella va a contar lo que ella recibió y lo cuenta como actriz, entonces no es que decidimos, ay, vamos a hacer algo como igualitario, pro paz, para que todos estén contentos. No, son relatos. Son los relatos familiares, es memoria, y que de esa memoria que está en el cuerpo de ellos. Entonces, eso no se puede borrar nomás. Eso nomás quería decir. Y puedo, con respecto a la pregunta que le hicieron a Andrea, si eso se podría lograr como en el plano político palestino-israelí, yo creo que están poniendo demasiadas expectativas en nosotros porque, bueno, hay muchas cosas que están involucradas. Como dijimos en un principio, nosotros no somos y ni pretendemos ser la voz oficial, ni netamente esto es una investigación, obviamente decantó en lo que mostramos hoy día, y por ejemplo, y bueno, eso, punto. Y ahora para complementar lo de Cristina, también cuando hacemos los relatos, eso sirvió para algunos compañeros que no veían los otros relatos, lograron vernos a nosotros. Me voy a tomar el tiempo y voy a decir, un compañero de nosotros se consideraba sionista y con este proceso él empezó a ver otra cosa y empezó a darse cuenta que tal vez su pensar sionista no estaba correcto según la narrativa que él había escuchado. Entonces, en ese sentido, escuchar los relatos del otro, ponerse y lograr ponerse en el lugar del otro, sirvió para que él abriera los ojos y se diera cuenta, ¿sí? Sin nosotros querer imponerle algo, y tampoco buscábamos eso, ¿sí? Entonces, eso, el contar los relatos gatilla, ¿cierto? Poder ver al otro. En ese sentido, no sé si me explico, cuando no es que los palestinos neguemos los relatos judíos de las persecuciones judías, ¿sí? Pero en el tema sionista, sí muchas veces niegan o justifican algunas cosas que en particular en el compañero, gracias a estos ejercicios y otras cosas también, logró darse cuenta de cosas que él no veía y es obvio que tal vez una persona no lo vea porque está inmerso en algo que no te deja ver. Entonces, no es por justificar, no busco justificar, pero muchas veces cuando nosotros estamos entre una opinión hegemónica, es muy difícil ver ese estallido de luz, ¿sí? Bueno, y para finalizar, como la compañera Alejandra contaba, que ella formó una agrupación, ¿cierto? Dentro de esta agrupación hizo una charla hace un tiempo y en esa charla hubo dos invitados, un argentino israelí y un chileno palestino, y ese argentino israelí es una mirada muy, muy particular porque él era de derecha, sionista, y ahora es todo lo contrario. O sea, él, gracias al relato y a otras cosas y a estudio o a querer ver a la otra, al otro relato, a la otra gente, logró darse cuenta de lo que estaba sucediendo realmente en Palestina. O sea, esa es la importancia del relato y de no negar al otro, finalmente. Eso era lo que quería comentar y espero que se haya entendido. Yo creo que sí, ¿ah? Y yo también creo que sí, les agradecemos mucho por presentarnos, por darnos la oportunidad de tener un espacio como este, que es un espacio diverso. Yo creo que eso lo hace muy, muy enriquecedor. Me quedo con las palabras de Constantino sobre cómo en las diferentes perspectivas logran un aprendizaje, un cambio de perspectiva desde el otro y todo. Bueno,
Mientras más diversos, más aprendemos, más nos podemos nutrir. Así que les vuelvo a dar las gracias a todos, Alejandra, Juan Carlos, Emilia, Andrea, Cristina, Constantino y a todo el elenco de El Círculo que no nos acompaña hoy virtualmente, pero que seguramente sí nos están viendo. Los dejo a todos invitadísimos a ver la obra, tienen que buscar en las redes sociales de Natur, están ahí muy atentos para ver cuándo esta pandemia nos permite verlos presencialmente y arriba de los escenarios. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la OSP, que nos brindó este espacio. Muchísimas gracias a la comunidad palestina en Chile y nos vemos de todas maneras el próximo viernes, 20 horas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح وجوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح